Son las 7:31 de la mañana, profe. Oiga, Fonchi, que lo que pasa es que usted no enfoca mi vaso. Espectacular. ¿Cuál es el problema? ¿Usted va aquí en Chiriquí? Ah, ya lo vi. Ya sabe. No lo había visto. Yo tengo que abrirlo. Comiste la chuca, pasabe. Pasabe. No, pasa a ver. No, la libertad es libre, como dice Zuckerberg. Pues usted dígame, si usted va a Chiriquí, tranquilo, no pasa nada. Le retrendemos el cheque, pero está bien. Usted me recuerda ahora a la gente que está en TikTok y que, oye, ¿vas a trabajar mañana que es nacional o vas el otro día, al siguiente día a buscar trabajo? O sea, sí, me voy a quedar, voy a trabajar nacional. No, ayer fui al estadio y fíjese que ¿Pabelo? me retuvieron la gentileza el presidente de Panamá Metro y me regaló este vaso. Vaso térmico se llama, ¿no? Uh-huh. Y tiene el gran logo de Panamá Metro. Que tiene, uno de los patrocinadores y un logo de la PDVSA. No. Oiga, regáleme uno para café, para traer café. ¿Te tomarías un vaso de esto lleno de café? Eso y otro. Y queda brincando. Se va a brincar. Sí, así como anda como anda, imagínese. Ajá, y no tomo café. Ahora imagínense tomando café. Pero bueno. No, y estoy, no, y estoy embelesado ahora con las empanaditas también. Así que imagínate. De Pío Pío. Claro, $1 por fe. Claro que no puedo comer todo el tiempo, obvio. No puedo comer todo el tiempo. Pero la grande, la mediana o la chica. ¿Cuál? La Hay chiquitita, varios 3 por tamaños. $1 de maíz, bien rica. Con carne por dentro. Pero Pero no puedo todo el tiempo, obvio, porque, por Dios, mira lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Ya soy Sí. preobeso. Siempre. Si soy preobeso, Es optimista. sí, de veras. 7:33 minutos y creo que ya está por aquí conectada. Aunque no la veo, pero no tiene el micrófono encendido. ¿Podemos decir que es periodista? ¿O podemos decir que... Pero cálmense, oye, qué barbaridad. Es que Abogada. cuando se Abogada. habla de... Sí, no, pero calma. Porque yo pregunto si podemos decir que es periodista, porque ha estado tan vinculada, pero tan vinculada a temas periodísticos en lo que a libertad de expresión se refiere, que por eso a veces uno mentalmente, como dicen los gringos, hace el switch. Yo no conozco a nuestra invitada personalmente, sí la conozco de referencia, de haber leído y de haberla escuchado. Jugó un papel en un momento de crisis, cuando la libertad de expresión en Panamá se vio amenazada y en aquel momento ocupaba un cargo como relatora. Me refiero a la abogada, que es abogada de profesión, Catalina Botero. Catalina, buenos días, bienvenida a Arcamedia y a Panamá en Directo. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación a Panamá en Directo. Justamente hace unos segundos antes de que se conectara Catalina Botero, estábamos hablando de esta decisión del señor Mark Zuckerberg, ahora que parece que con el señor Trump, ahora todo el mundo ha visto la luz. ¿Cuál luz? No sé. Y que el señor ha dicho, eliminan es la palabra, ¿no? La van a sustituir. O sea, ellos van a eliminar los fact-checkers por la sustitución o sustituyendo y utilizando un método que tiene desarrollado Twitter desde que llegó Elon Musk a ser el dueño de la misma. Que sean los propios usuarios los que vayan corrigiendo la información, básicamente. ¿Qué podríamos pensar de esto, Catalina? La era Trump nos va a traer también este modelo de cambios y prácticamente transitar ahora a un libertinaje en las plataformas. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que lamentablemente la era Trump nos está introduciendo a un mundo en el cual En el cual... Sí. que yo creo que tenía que tener correcciones, eso sin duda, pero yo creo que va a tener correcciones para el lado equivocado. Es decir, va a tener correcciones que permiten que las plataformas de manera mucho menos transparente
e inclinados políticamente para complacer al presidente Trump van a eliminar el contenido que a ellas no les gusta sin contarle a los usuarios o simplemente lo van a hacer más lento o lo van a ocultar sin contarle a los usuarios, eh, sin mejorar los sistemas de apelación de los usuarios, sin garantizar que las grandes campañas de información digamos, a escala puedan tener algún tipo de verificación. Y me parece que eso es malo para la democracia. Hay un punto que se viene dando con respecto al por qué se toma la decisión. Viendo lo ocurrido o viendo el podcast que le da Zuckerberg a Joe Rogan de 2 horas y 20, él dice que parte de la justificación se da porque, digamos, había, no sé si llamarlo no una equiparación balanceada sobre la posición política de los fact-checkers, quienes estarían mucho más cercanos al pensamiento demócrata que al pensamiento republicano en los Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es justificación? Pues mire, lo primero es que la primera vez que se hizo esta acusación hace muchos años, Mark Zuckerberg contrató fact-checkers conservadores. Contrató a personas que hacen ese trabajo de verificar los hechos en los medios de comunicación de filiación conservadora. Eso es lo primero. Lo segundo es que los fact-checkers están sometidos a un proceso transparente. Ellos tienen que decir cuál es el proceso que siguen y tienen que decir las razones por las cuales consideran que una información es falsa, parcialmente falsa o tendenciosa o que le falta contexto, ¿no? Y ellos tienen que decir por qué y tienen que adjuntar las pruebas en virtud de las cuales eso es así. Lo tercero es que se han hecho estudios sobre los errores de los fact-checkers. Y efectivamente hay errores, entre un 2 y un 3% de errores. Eso significa que entre un 98 y un 97% de los casos, las personas que hacen este trabajo de manera transparente lo hacen correctamente. Ahora, sí es cierto que había más contenido, el contenido que ellos revisaban, más contenido que era reportado a las plataformas como contenido falso o parcialmente falso o tendencioso de grupos, no de derecha, no republicanos, sino de extrema derecha. Entonces hay grupos de investigación de académicos, digamos, que trabajan en este tema en los Estados Unidos, se dedicaron a hacer un muestreo y a estudiar el tema y a ver si eso obedecía a sesgos. Y resulta que lo que obedecía es que a ese grupo de extrema derecha le gustaba más publicar desinformación. Entonces, por supuesto, ese grupo tenía más contenido verificado. Ahora, Yo en realidad no creo que la acusación sea cierta. Yo lo que creo es que es una excusa para poder acceder a las peticiones del presidente de los Estados Unidos. muchas personas se preguntan esto porque es importante. Porque la pregunta que sigue es, yo elijo en qué voy a creer, yo elijo qué quiero ver. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Cómo funciona realmente el algoritmo? ¿Y por qué no es tan sencillo esto de que yo elijo qué quiero creer? Eso es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Por dos razones. Primero, los opiniones distintas. Por ejemplo, podemos opinar si el clima de Panamá nos gusta o no nos gusta. Si nos parece muy caliente o si no nos parece suficientemente caliente, o si es húmedo, si no es húmedo, si es bueno o si es malo, etc. Incluso podemos opinar sobre si las razones por las cuales ha cambiado el clima de Panamá tienen o no que ver con el cambio climático. Y podemos tener algunas discusiones al respecto. Lo que no podemos es discutir sobre cuál es la temperatura en Panamá. O sea, en eso tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que tener una realidad compartida, unos mínimos hechos compartidos para poder tener una conversación. Si yo considero que en Panamá hay un promedio de 15 grados centígrados y ustedes consideran que hay un promedio de 27 grados centígrados o 26 grados centígrados o 30 grados centígrados,
pues no podemos tener la conversación, porque estamos partiendo de realidades distintas y resulta que si uno mide el clima de Panamá, hay una verdad sobre el clima de Panamá. Y a partir de ahí podemos discutir. Bueno, tener realidades distintas impide que podamos tener una conversación. Y si no podemos tener una conversación, entonces no podemos cooperar. No podemos tener una sociedad civil integrada. No podemos decidir lo que es mejor para cada uno de nosotros, porque uno de los dos se equivoca. El que dice que es 15 o el que dice que es 28. Uno de los dos está actuando sobre la base de hechos falsos. Entonces, lo primero que necesitamos es compartir una realidad. Esas grandes campañas de desinformación a escala crean realidades falsas, alternativas, y mucho más hoy con inteligencia artificial, con sistemas de inteligencia artificial generativa que son capaces de crear texto, imagen y video idéntico a texto, imagen y video creado, digamos, en virtud de hechos reales. No, crean unos textos que parecen creados por la academia más sofisticada del mundo, con notas de pie, página, lenguaje técnico y científico que son totalmente falsos. Y ni se diga del video y el audio. Entonces, eso es lo primero. Necesitamos poder contar con realidades compartidas para poder discutir y tener opiniones distintas, que es lo que enriquece realmente la conversación y lo que nos permite avanzar esas opiniones distintas, pero sobre la base de realidades compartidas. Y lo segundo es que aquí no estamos hablando de una persona que miente en Internet o de una persona que se equivoca en Internet. No, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de grandes campañas de desinformación a escala global, detrás de las cuales hay personas que tienen intereses políticos o económicos y que envían esos mensajes de manera microsegmentada. A mí me dicen lo que quiero oír, incluso con sistemas de inteligencia artificial en donde me puede parecer a mí que yo estoy hablando con una persona a la que puedo incluso llegar a tenerle simpatía. O sea, me pueden convencer a través de múltiples medios, sabiendo cuál es el tipo de contenido que a mí me gusta, porque cada vez que nosotros interactuamos con las plataformas, les entregamos datos precisos sobre quiénes somos, qué nos gusta, qué nos genera rabia. Entonces, a través de esa información ellos pueden devolvernos de forma microsegmentada una información falsa que nos lleve a actuar en contra de nuestros propios intereses, que nos lleve a votar en contra de la persona que realmente representaría nuestros intereses, o que nos lleve a tomarnos una medicina que no solo no nos va a aliviar el dolor, sino que nos lo va a incrementar. Esa es la gravedad de la decisión que están tomando. Las personas que hacen chequeo de datos le dicen a la plataforma, esta información no es cierta, no hay un consenso científico alrededor de esta información, esta medicina no está aprobada por los sistemas de salud o por las agencias de salud, y la plataforma es la que toma la decisión de qué hacer con eso. Y podría no hacer nada. Por eso también es injusto decir que los fact-chequeadores censuran, porque la que toma la decisión es la plataforma. Aquí hay un estudio del Departamento de Comunicación de la Universidad de Utah, escrito por Benjamin Lyons, que dicen que en Estados Unidos son los mayores de 60 años quienes terminan siendo más vulnerables a los fake news o a la desinformación. Realmente hay grupos que son más susceptibles que otros a creerse exactamente lo que acaban de decir, tomarse una medicina que es dañina para ellos o terminar votando por sus propios intereses. ¿Hay grupos que sean más susceptibles a otros? Sí, absolutamente. Déjeme empezar por el principio. Hay países en los cuales Internet equivale a las plataformas. Es decir, la gente no navega por Internet. La gente lo que hace es compra un sistema de datos y a través de un modelo que se llama el Zero Rating, uno puede navegar gratuitamente por Facebook, por ejemplo, ¿sí? O por Twitter, o por la que tenga el Zero Rating. Y la gente cree que eso es Internet. Entonces, lo que le llega a través de ese sistema es lo que la gente recibe. No tiene medios de comunicación, no hay radio independiente, no tiene a la mano medios independientes, no tiene ni siquiera otras redes.
imagínense la gravedad de que empiece a circular a escala y de manera, digamos, con enormes cantidades de contenido, ese tipo de información. Esa población que vive en ese tipo de países, en donde no hay medios de comunicación independientes ni otras formas de organizar, de informarse, es eh, la que más se puede afectar. Pero luego sí, en cada uno de los países, yo no diría que esto es general y me parece que faltan datos. Y en América Latina, lamentablemente, tenemos muy pocos estudios. Pero sí, creo que en general hay cierto tipo de personas que son mucho más susceptibles, porque tienen menos entrenamiento en ciudadanía digital, son mucho más susceptibles a la desinformación. Fíjese, Catalina, que el tema político está inmerso, dicen algunos, en esta decisión. Paradójicamente, se toma la misma cuando Donald Trump llega al poder, cuando se da una reunión entre Trump y el señor Zuckerberg en su mansión de Mar-a-Lago. Mark Zuckerberg invitado a la toma de posesión junto con Jeff Bezos y el señor Elon Musk. Y en ese podcast que es y lo traigo a colación porque básicamente es la única oportunidad de poder escuchar al señor Zuckerberg responder alguna de las preguntas, más allá con una tendencia de derecha, sobre el porqué de la decisión. Y él mencionaba también la presión que hubo sobre Facebook por parte del gobierno de Joe Biden en medio de la pandemia, que fue casi que imposible de alguna u otra manera poder siquiera debatir con el gobierno de Joe Biden con respecto a lo que se publicaba y lo que no se podía publicar. Para usted también esa presión que ejerció Biden, las formas en cómo le decían a Facebook o a Meta o los obligaban a bajar información, ¿fue catalizador para esta toma de decisión? Siendo Mark Zuckerberg una persona que anteriormente estaba muy cercana al Partido Demócrata, ¿no? ¿Hay Se nos problemas fue. con el internet? No, tiene el micrófono apagado. Catalina tiene el micrófono apagado. ¿O se le apagó? Sí, o se le Lo apagó. apagó sin darse cuenta. Tiene el micrófono apagado. Que si está hablando, no la estamos escuchando. Un debate muy, pero muy interesante. Obliga a medios Y muy convencionales. actual. Sí, obliga a medios convencionales a redoblar trabajo, a redoblar apostolado, sobre todo algo tan importante como verificar, precisar, ¿Está corroborar. ¿Está? Sí. ¿Nos escucha, Catalina? Sí, aquí Ah, estoy, listo, perdón. perfecto. Es que mi casa está en obras e incluso y por eso me disculpo que no pude poner la imagen, pero es realmente un desastre. Y mi señal de internet, el router se ha desconectado, entonces dependo de datos. Entonces por eso tengo esa dificultad, les pido disculpas por eso. No se preocupe. Bueno, entonces, lo primero es que yo no sé si el gobierno de Biden ejerció esas presiones, pero es probable que el gobierno de Biden le haya dicho a las plataformas que era importante controlar la desinformación del COVID. Y es cierto, como algunos de ustedes decían al inicio, que eso pudo generar una sobreaplicación de las políticas y podemos hablar sobre qué remedios más democráticos hay para controlar ese proceso. Es probable que eso haya sido cierto, o sea, que hayan recibido solicitudes de eliminar información sobre el COVID, pero yo no creo que esa es la razón. Yo creo que es una justificación, ¿cómo le digo?, para acoplarse a un gobierno de un presidente que se va a posesionar y que ejerce el poder, yo creería, de una manera muy poco democrática. Entonces, por ejemplo, él ya dijo que se iba a vengar, ¿no?, de las personas pues que según él no hicieron lo correcto. Bueno, los presidentes no se vengan. Le dijo al señor Mark Zuckerberg que si no se portaba, que si hacía algo incorrecto, y vaya uno a saber quién tiene Donald Trump, que es una persona condenada por haber cometido delitos, que es algo incorrecto, pero bueno, que si hacía algo incorrecto, se iba a encargar de que estuviera en la cárcel el resto de su vida. Bueno, no es un juez. Además, hay una diferencia entre hacer algo incorrecto y cometer un delito que dé prisión perpetua. Él no, digamos, él es presidente, no es
el Congreso de los Estados Unidos. No puede hacer una ley de prisión perpetua por administración de plataformas. Bueno, y eso sí que me parece una amenaza. Entonces, yo lo que creo es que lo que están haciendo es una decisión política que tiene detrás intereses económicos muy fuertes para que no haya regulación, para que no los castiguen, digamos, con el uso del poder del Estado. Entonces, es una decisión que económicamente tiene mucho sentido. El señor Elon Musk duplicó su patrimonio solo porque ganó Trump. Sus empresas no son mejores, no son más eficientes, no, solo porque ganó Trump. Duplicó su patrimonio, pues sí, económicamente tiene todo el sentido. El problema es que los efectos los pagan miles de millones de personas que hoy van a estar no solo sometidas a, a enormes campañas de desinformación que le hacen daño a las personas, sino a discursos de odio que son profundamente perjudiciales. Sabemos que también no podemos divorciar lo que pasa no solamente políticamente en Estados Unidos, pero de manera geopolítica. Este verano hubo un incidente en el Reino Unido donde pues efectivamente las noticias falsas lograron movilizar una serie de personas en unas protestas que se tornaron muy violentas. Desde entonces, el primer ministro, Keir Starmer, un poco en tándem con otros países europeos, han dicho que ellos quieren reforzar las regulaciones de los fake news en Europa. Algo parecido vimos en Brasil. ¿Qué tanto hay detrás de esta decisión? Un intento de que Donald Trump ayude a estas empresas de redes sociales a pelear contra las regulaciones que parece que sí le van a venir de Europa o de otros países de Latinoamérica. Muy importante. Él anuncia 6 medidas. Esta es la sexta. Mark Zuckerberg menciona que no va a haber verificador de datos, que va a simplificar, lo que ellos llaman simplificar las reglas de moderación de contenidos, que en el fondo significa que van a eliminar ciertas prohibiciones, que es donde yo le digo que yo tengo una enorme preocupación, porque independientemente de la cultura woke o no, y eso es otra discusión, realmente esas prohibiciones no tienen que ver necesariamente con la cultura woke, sino con el discurso del odio, y son dos cosas distintas. Esa es lo segundo que anuncia. Lo tercero es que va a cambiar la forma de aplicación de sus políticas. Por ejemplo, ya no van a aplicar automáticamente las políticas, sino que dependerán de que los usuarios las denuncien, lo cual es también grave porque hay grupos de usuarios que nunca van a denunciar material dañino. Luego dice que va a pasar a sus verificadores a Austin. Eso tiene un impacto político. En la práctica ya hay mucha gente en Austin haciendo moderación de contenidos. Y anuncia, dice que va a permitir mayor recomendación del discurso político. Habrá que ver esto qué significa, si generará o no más polarización. Y finalmente dice que con el gobierno de los Estados Unidos van a luchar contra cortes secretas en América Latina y contra una regulación sistemática europea, y lo asimila a China para defender la libertad de expresión y las empresas norteamericanas. Bueno, eso tiene múltiples problemas. El primero es que lo que han hecho las cortes en América Latina no solo no son cortes secretas, sino son decisiones que han estado encaminadas a proteger los derechos de la gente. Y hay recursos contra esas decisiones en poderes judiciales independientes y autónomos como el de Brasil. Entonces, me parece que decir que las cortes secretas en América Latina están censurando es una gran falsedad. Y segundo, en Europa tiene la ley de servicios digitales. Y eso es lo que no le gusta. Y yo estoy de acuerdo con usted. Lo que va a hacer es, con el gobierno de Estados Unidos, intentar presionar para que no se aplique una ley que es profundamente democrática. Hay algo que a mí me llama la atención, Catalina, y es entender por qué este debate se ha dado y se viene dando desde hace tiempo ya. Y es Facebook como red social, y no hablo de Meta, es una red social o una plataforma o medio de comunicación. Porque según en los Estados Unidos sigue siendo una plataforma y no medio de comunicación. También gran pregunta. En los medios de comunicación, los editores, los periodistas, los directores controlan todo el contenido que circula. Supuestamente en las plataformas no. Usted tiene 3.000
millones de usuarios, pues usted no puede controlar todo lo que 3.000 millones de personas están poniendo constantemente en su plataforma. Y yo creo que ese argumento es verdad. Y entonces por eso en Estados Unidos están protegidos por una cosa que se llama la sección 230 que impide que les apliquen las mismas restricciones que les aplicarían a ustedes o a cualquier medio si, por ejemplo, miente, o si, por ejemplo, utiliza lenguaje obsceno, o si, por ejemplo, permite que se transmita pornografía que está prohibido en canales abiertos en los Estados Unidos. Eso no se le aplica a las compañías porque se supone que las compañías son meros transmisores, son vehículos a través de los cuales 3.000 millones de personas hablan. Y no, ninguna plataforma, ni siquiera estas, ni siquiera si invirtieran todos sus recursos, podrían controlar que esas 3.000 millones de personas no violen esas disposiciones y habría una censura masiva, digamos. Entonces, hasta ahí el argumento puede ser plausible y eso se llama la no responsabilidad de intermediarios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona utiliza su plataforma de manera muy poco transparente, muy opaca, para que cierto contenido circule más? Por ejemplo, yo cerré X cuando la compró Elon Musk, porque a mí no me gusta que me manipule. Pero lo que ha salido recientemente en estudios, sobre todo en la prensa, es que ellos mismos reconocieron que tenían un algoritmo que hacía que todos los usuarios de X recibieran la recomendación permanente de seguir a Elon Musk y los contenidos permanentes de Elon Musk. Entonces el señor duplicó su cantidad de usuarios, o sea, utiliza su plataforma para promover el contenido que le gusta y castigar el contenido que no le gusta a una persona. Entonces, una periodista muy importante sacó un artículo diciendo que Elon Musk tenía una cuenta alternativa, fantasma, bueno, y simplemente bloquearon el contenido en X. ¿Qué más están bloqueando? ¿Qué están recomendando? Ahí se empiezan a parecer cada vez más a un medio de comunicación y cada vez menos a una empresa telefónica. Y por eso yo creo que sí tiene que haber regulaciones. Siempre que hablamos de este tema, de las regulaciones y de la censura de las redes sociales o de regular las redes sociales, entramos en un debate que es el tema de la libertad de expresión. Y no se pueden divorciar un poco los dos temas. ¿Cómo hacemos para llegar al punto medio en el que efectivamente se pueda controlar o haya transparencia en cómo se manejan este tipo de redes sociales, pero que por otro lado no se esté coartando la libertad de expresión? Esa tarea es una tarea difícil, pero posible. Entonces, por ejemplo, usted prohíbe la desnudez. Y entonces hay ciertas imágenes, como la maja desnuda, que la van a eliminar, ¿cierto? Entonces, la gente no tiene acceso a información artística porque simplemente las máquinas que toman esas decisiones a toda velocidad la confunden con desnudez adulta y la sacan. O la imagen de la niñita que está corriendo en Vietnam después de la bomba de Napalm, una imagen antiguerra muy poderosa que todos conocemos, pero bueno, está desnuda. Entonces la bajan y todo eso es inadecuado. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos la prohibición de desnudez adulta para que no haya ese tipo de medidas, o lo que se llama over enforcement o sobreaplicación? Entonces eliminamos, entonces ya es una red totalmente pornográfica, podrán circular las fotos de niñas y mujeres jóvenes sin su consentimiento, con lo cual les destrozan la vida, o al revés, o decimos mantenemos esa prohibición, pero vamos a adoptar unos sistemas mucho más robustos y costosos de apelación y de verificación humana para evitar esos errores. Los errores se van a cometer. La gran pregunta acá, esto es una frase que yo he usado en otros lugares, es ¿cuál es el error con el que preferimos vivir? Que se elimine la maja desnuda y haya un sistema robusto de aplicación para que alguien le diga a Meta o a Facebook, oiga, mire, esto es un cuadro, vuélvalo a subir. O permitir que las imágenes de las niñas sin consentimiento puedan circular a toda velocidad, porque con un día que circulen esas imágenes ya usted le destrozó la vida a esa niña o a esa mujer joven, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error con el que
preferimos vivir y adopten todas las medidas para que ese error se disminuya. Yo estuve en un consejo de supervisión de contenidos de Meta durante 4 años, le hicimos 250 recomendaciones a Meta para que corrigiera esos errores. Bueno, al final de la historia, Catalina, me gustaría finalizar de esta manera. Me gustaría escuchar una reflexión de Catalina Botero, tan íntimamente vinculada a estos temas del ejercicio de la libertad de expresión y demás. Usted y yo sabemos que, bueno, el dueño del medio, los editores, el director, el reportero incluso, van a tener siempre ese espacio de libertad de cómo van a proyectar la noticia. Pero usted y yo también sabemos que al final el consumidor de información es el que va a tomar la última decisión de si compra el periódico, si sintoniza la radio, si sintoniza la televisión o en estos tiempos modernos, si accede a las redes sociales. ¿Qué reflexión le podemos dejar o le puede dejar Catalina Botero a nuestros oyentes y a seguidores en las redes sociales de, bueno, cómo administrar todo esto que nos abruma como sociedad en todo el mundo? Gracias por esa pregunta, porque esa pregunta es muy importante. Primero, las personas que utilizan las redes sociales realmente no tienen ni el tiempo para estudiar estos temas y por lo tanto no saben los efectos perversos que las redes sociales pueden generar. Utilizan todo el potencial democratizador de las redes sociales. Y las redes sociales son importantísimas. En Venezuela es lo único que tiene la gente. En Cuba es lo único que tiene la gente. O sea, sirven para denunciar atrocidades, pero también sirven para que pequeños medios puedan amplificarse y puedan llegar a mayor audiencia. Y sirven para que la gente que tiene sus pequeños negocios pueda informar al público que tiene esos negocios y pueda salir adelante con su proyecto. O sea, tienen un montón de usos positivos, pero tienen una cantidad de efectos perversos. Entonces, yo creo que la gente tendría que estar mejor informada sobre cuáles son esos efectos perversos. Y déjeme decirle 3. El primero tiene que ver con el manejo de sus datos personales. Mucha gente no entiende el impacto de entregarle a una plataforma todos sus datos personales. Hoy en Venezuela pueden controlar a la mayoría de la población y pudieron tener una campaña de represión inmensa porque la gente a través de una aplicación que se llama Ven App, que supuestamente era para mejorar los servicios públicos, le entregó a Venezuela, al gobierno de Venezuela, todos sus datos personales, dónde estaba ubicada, y ellos lo cruzaron con bases de datos electorales y eso les permitió hacer la represión después de las elecciones y continuar aún con la represión, ¿no? Acaban de liberar a una persona que estuvo desaparecida durante más de una semana, Carlos Correa, un gran defensor de derechos humanos, y yo creo que la liberaron por la presión. Entonces, ojo con la privacidad. 2, ojo con la desinformación. La gente se mete en cámaras de eco, está feliz porque oye lo que quiere oír, pero puede estar siendo objeto de una enorme desinformación que le produzca tarde o temprano un gran malestar. Entonces, sálganse de las cámaras de eco, conversen con personas que pertenecen a que piensan distinto y traten de informarse a través de medios serios, ¿no? De oír la radio, como por ejemplo lo que ustedes hacen, de acudir a fuentes mucho más confiables que las redes sociales. O sea, creer que uno se educa políticamente a través de las redes sociales es como creer que uno se educa sexualmente a través de los canales de pornografía. Es un gran error. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero es que la gente decida si quiere o no pertenecer a una red en la que hay, por ejemplo, discursos de odio, en la que la gente maltrata a poblaciones vulnerables, o si se van. Yo me fui de X. Y yo creo que los políticos, por ejemplo, no deberían tener una sola red. Yo creo que hay que irse de las redes sociales en las que uno no confía porque representan valores con los que uno no está de acuerdo. Bueno. Blue Sky es hoy la alternativa. Y conste que no los conozco, no me pagan, yo no soy influencer, pero es la única red social que hoy dice ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que hay que irse todo el mundo a Blue Sky. Bueno,
Esa para mí es nueva. Esa sí es Es la de Jack Dorsey, el ex. Exactamente. Yo la tengo, yo la uso para cosas académicas, es lo máximo. Es lo máximo, es lo Mira, máximo. qué Hay que caro. irse a Blue Blue Sky. Sky, sí. Cielo azul. Bueno, ahí está. 8-6 minutos. Catalina, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo. Es un tema que amerita, obviamente, darle seguimiento y de igual forma que amerita mucha reflexión para los generadores de información o de contenidos, como también dicen, así como para los consumidores de información y de contenido. Y los que comparten contenido, profe. Es correcto. Los que comparten contenido. Muchísimas gracias, Catalina, que estés bien. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Que tengan un buen día. Igualmente. 8-7, señor Alfonso. Vamos al siguiente cambio porque ya está aquí nuestra siguiente invitada, porque vamos a hablar también del seguro social. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en directo.